la grabación o no, aceptarla, digamos. Y lo otro que apareció en sus pantallas, que no alcancé a decirlo, es que hay un cuestionario que si pueden contestarlo para hacer mucho más dinámica este conversatorio, nos va a servir muchísimo. Y lo siguiente también es que cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, la pueden hacer a través del chat y nosotros a través de la coordinación del diplomado vamos a estar enviándole las preguntas a los profesores para que puedan responder. Si hay alguna pregunta que no queda o no alcanzamos a contestarla, las podemos contestar después del conversatorio. Así es que, bien, los dejo con este excelente y tremendo grupo de profesores y aprovecho a contarles también que estamos muy contentos porque este es primera vez que vamos a dar este programa en mediación artística, el diplomado. Así que es una tremenda inauguración. Bien, Jorge, Daniela y Camila los dejo para yo no latear más. Un abrazo y mucha suerte. Bueno, bien. Gracias, Romina, por la introducción y gracias a todas y todos por sumarse y tener esta motivación, este interés, porque estas son ideas que para nosotros surgen desde hace mucho tiempo y uno no sabe muy bien si va a haber el público necesario, habrá gente interesada, si se entiende o no. Y son las primeras barreras que tenemos que pasar al presentar este tipo de programa, que es un trabajo largo que nos exige la universidad. Y bueno, quiero contarles un poco de qué se va a tratar, ¿no? Pusimos ese título para introducirlo y queremos abordar tanto un poco de alguna definición y cómo se entiende hoy día la mediación, por qué tiene un valor y un sentido también ofrecer este diplomado, que tiene mucho impacto en mucha gente que hoy día está haciendo a veces conscientemente o no, alguna mediación, algunos muy formados, pero no tienen ningún certificado o algo que los avale, los respalde, porque también estos son términos que se han ido instalando de a poco, sobre todo en Chile, ya llevan un buen tiempo, pero hay muchos lugares que todavía no entienden muy bien qué sería, o el beneficio que sería tener una buena mediación en algún espacio cultural o artístico. Entonces, de ahí surgen estas necesidades y estas ideas para ofrecer este programa, ¿no? Y vamos a partir con un par de preguntas que nos van a situar un poco en ese contexto. Luego vamos a pasar a un par de preguntas también, como para explicar el diplomado, lo que queremos nosotros articular en esta formación. Y después también un espacio, obviamente, para que podamos conversar, si ustedes tienen dudas, algunas preguntas, comentarios, como decía Romina, que lo dejen en el chat, para así poder tenerlo y organizar un poco las respuestas. También es bueno porque ustedes pueden verlo y se pueden hacer eco a lo mejor de preguntas que tienen sentido para todos ustedes. Em, y bueno, esa es la estructura. También si se requiere, tengo un poco de información sobre qué son los cursos, un poco las metodologías y podemos entrar si hay tiempo para eso. Tenemos aproximadamente una hora, así que vamos a tratar de aprovecharla y ojalá que ustedes salgan con una buena información y con un interés y ojalá tengamos el público necesario para poder hacer esta primera versión de este diplomado, ¿no? Em, bueno, me presento, ya algo dijo Romina, yo soy profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica. Em, He trabajado en temas de arte y educación largamente y este es un asunto que también desde hace mucho tiempo he venido con mucho interés aprendiendo, estudiando y trabajando con distintas personas y he tenido la fortuna también de estar en otros lugares, en España. Estuve haciendo una pequeña pasantía con María Caso en el Reina Sofía y bueno, en un momento la idea era que ella participara de esto, pero no pudimos por su agenda, que es muy compleja. Y, y hay hartas experiencias que pude conocer a lo largo de estos años. Estoy hablando antes de la pandemia, entonces ya llevo harto tiempo como dándole vuelta, y masticando esto, y he conocido en ese trayecto a mucha gente que trabaja o enseña o está en procesos de mediación.
Y con ellas he trabajado y las he invitado, hemos formado un equipo muy, muy interesante. Y dentro de nuestra facultad, que es la Facultad de Artes, está también la Escuela de Arte, está el Instituto de Música y la Escuela de Teatro. Entonces se genera una situación de interdisciplina un poco natural y no por las disciplinas mismas, sino en ciertos espacios. Y la mediación o la aplicación de la educación artística en ciertos contextos es un espacio que nos convoca a las tres escuelas. Y ese fue un poco también el motor de transformarlo y hacerlo en un proyecto interdisciplinar. Eh, Hay un par de preguntas que vamos a empezar y un poco por partir por qué entendemos, ¿no? Por la mediación. Después voy a hacer algún comentario de las votaciones que está súper interesante y después creo que también las pueden ver ustedes los resultados. Eh, Lo que entendemos por mediación hoy día, ¿no? Esta es una pregunta así como básica, esencial, pero que era bien importante porque en el fondo este es un concepto que ha mutado y no es que se inventó hoy día, sino que tiene una trayectoria también y pasó por muchas transformaciones y todavía sigue adaptándose y transformándose en distintos contextos o públicos o objetos que se necesitan mediar. Entonces, lo primero que yo diría que a nosotros nos vamos a hablar de mediación artística, que es una cosa específica y que se diferencia de la mediación cultural, que es como un paraguas más grande en donde entra la mediación artística y también dentro de lo cultural podemos tener de objetos que a lo mejor son patrimonio arqueológico o son edificios patrimoniales o son otros elementos culturales que también pueden ser susceptibles a la mediación. Dentro de la mediación artística también uno podría hacer mediación de otras disciplinas, ¿no? No sé, literatura, cine, danza, etcétera. Acá nos vamos a enfocar principalmente en nuestros orígenes y nuestros saberes, que son el arte visuales, el teatro y la música. Eh, y ahí parte nuestra focalización en este diplomado y también como todo el trabajo que hay ahí que fue súper interesante porque de repente uno encuentra puntos en común, pero muchas veces habían cosas que eran muy particulares de cada disciplina y no era tan sencillo referirse a eso. Hicimos varias investigaciones, obviamente, y encontramos muchos modelos, muchas formas que se resolvían en algunos de estos asuntos y articulamos una buena base como de experiencia para conocerla y para analizarla y para mostrarla. Entonces vamos a basarnos nosotros también en nuestro proceso en estudiar casos o ver experiencias exitosas o interesantes o a veces complejas también, ¿no? Generalmente son bastante complejas. Eh, bueno, y para partir así como una pequeña introducción, lo interesante de una mediación artística es que tenga una capacidad de conexión con un público y que permita no transmitir solamente un saber a lo mejor técnico o de datos de una obra, una pieza, sino que también se pueda interpretar, se pueda conectar, se pueda relacionar. El arte visual era muy clásico por muchos años, sobre todo antes del 2000, las visitas guiadas a museos, que todavía se hacen, y en algunos lugares sigue siendo el mismo formato de hace 40 años atrás y en la cual hay un personaje que está validado por el museo, que conoce la colección en buena medida, y toma un grupo de visitantes y los va instruyendo y le va como dando instrucciones o explicando o dando ciertos datos, ciertas informaciones sobre una obra que está expuesta en el museo. Si bien eso es algo interesante y valioso, es unidireccional. O sea, yo sé y yo te enseño y no me digan nada porque vamos a la otra obra. Entonces, eso, hubieron varios autores que observaron eso y sobre todo también en contexto de educación, que llevaban, no sé, niños, colegios, museos importantes y hacían clases ahí. Y claro, tenían una referencia que les servía como una referencia histórica, a lo mejor, de un cierto movimiento,
Y inmediatamente surgía una respuesta, ¿no? Y una pregunta, y había una necesidad de seguir construyendo algo más. De a poco se fue transformando entonces esta visita guiada de a poco llegó a estos términos como mediación, ¿no? Y que había que hacer algo más que solo poner las cosas, que el texto que se pone en la sala o los folletos no basta porque no dialoga. Entonces este es un espacio en el cual se pone a las personas, los seres humanos, a dialogar. Y, y la obra en su forma única y plástica que pueda tener, comunica, pero también incentiva, motiva, genera preguntas. Y eso es algo que se empezó a notar y a procesar y de alguna forma a generar metodologías en las cuales estos centros o espacios culturales o artísticos podían tener una mayor vinculación con sus públicos. También había una necesidad de controlar o ver, tener métricas de los públicos. Entonces, también había un momento en el cual se hablaba de formación de públicos, ¿no? Y, y claro, era también como para que sepan ver o escuchar o apreciar mejor una obra, pero todavía era un poco unidireccional. Tú no sabes, yo te enseño. Y lo que tiene la mediación hoy día, como entiende y como se sigue entendiendo, porque como les digo, también el término mediación ya pronto va a quedar corto, eh, es generar un espacio donde la obra es un canal que genera o suscita preguntas, comunicación de experiencias, interacciones entre quienes están en ese momento observando o participando. eh, Considera la diversidad también de estos públicos o estos espectadores en cuanto a sus edades, a sus formaciones, a veces a sus capacidades o discapacidades, podríamos decir también. Y, y eso genera también que hay que tener una relación y una, a lo mejor, guía o información o espacio en donde hay que decirlo de otra manera. Y eso es bien interesante porque se complejiza también. O sea, la lectura de la obra ya se complejiza con la interacción de las personas. O sea, esa misma obra con un grupo puede suscitar ciertas ideas, preguntas, y la misma obra con otro grupo de personas pasa otra cosa. Y eso es una cuestión que ha motivado a educadores, psicólogos, etcétera, a analizarlo, ¿no? Y tiene que ver con el comportamiento y con las comunidades, con los contextos. Si una obra uno la ve en un lugar y la pone en otro, va a cambiar también su percepción. Entonces, bien interesante esa lectura, ¿no? No sé si mis compañeras, mis colegas quieran también ir complementando y ayudándome en informarles un poquito más. Hay que activar el audio. ¿Me ayuda, Ahí. Corina? Gracias. Sí, mira, estaba ahí para complementar un poquito también. Estaba mirando eh, La esa mediación preguntita. artística hoy se entiende como un proceso que crea relaciones significativas entre obras, públicos y contextos. Alguien está hablando. Sí. Alguien Estaba estaba leyendo. leyendo la PPT, me encanta, muy atento. Eso, bien. Sí, estaba leyendo aquí las respuestas que, bueno, el 91% de quienes están aquí conocen el concepto de mediación artística, así que eso está súper interesante porque también como decía Jorge, que es es un concepto que se ha ido de a poco instalando, ¿no? En la forma de hacer y trabajar con los públicos y ya se hace como súper importante que se establezca también a modo institucional. Y eso es algo también que se busca también con este diplomado en el fondo, que más allá de las prácticas que solemos realizar, también podamos tener como claridad del proceso, de las metodologías, en el fondo también darle ahí como un marco mucho más profesionalizante también a la mediación artística. Y eso es algo que también está siendo súper necesario aquí en Chile, que si bien tenemos en otros países, en otros sectores como
Bien decías ahí, yo creo que varios, si ya conocen el concepto de mediación artística, conocen a María Caso y otras personas que han desarrollado esto en otros sectores del plano del mundo, pero aquí en Chile ya se hace súper importante y relevante como poder institucionalizarlo en el sentido de la profesionalización del sector como mediadores. Ha habido durante mucho tiempo ahí muchos mediadores que hemos estado ahí empeñándonos, desarrollando, tratando de instalarlo y ya estamos en un proceso donde ya es un desde y ya no es como un añadido, sino que es como un desde de los procesos como creativos, artísticos, la mediación. Entonces, en ese sentido, este tipo de instancias permite también visualizarlo, por ejemplo, para los creadores de las distintas disciplinas, cómo se integra también en los procesos y también cómo se ya institucionaliza mucho más y queda como de una manera mucho más formal y ya no es como una intención, ¿no? Sino como es un desde en la relación y en el trabajo de vinculación con los públicos. Por eso es que son relaciones más significativas entre los públicos, los contextos y las obras, ¿no? Porque ya es algo que trasciende un poco más de lo anecdótico, sino que se convierte en una forma, un paradigma, una forma de entender las artes en su generalidad. Así que también eso es algo como importante, creo yo, a relevar en qué entendemos por la mediación artística hoy, la relevancia y la importancia que tiene la mediación en el hacer cultural en estos momentos. Sí, yo también quiero complementar la idea de Camila, especialmente por la necesidad de profesionalizar el área, porque de acuerdo a mi experiencia me ha tocado ver a muchas personas que hace mucho tiempo vienen trabajando en mediación de manera muy sensible, muy intuitiva, y de hecho hay muchos profesores de aula que también han trabajado en mediación no solamente en educación formal, sino que también en educación no formal. Pero siento que esta necesidad de profesionalización que dice Camila permite que estas personas adquieran las herramientas necesarias, no solamente para transmitir o compartir o dialogar sobre lo que es arte, sino también para contextualizar aquellos elementos que son necesarios de transmitir. No es lo mismo trabajar con niños y niñas que trabajar con adolescentes, que trabajar con migrantes, que trabajar con personas que tienen algún tipo de necesidad educativa especial. Por lo tanto, es importante también que reflexionemos que la mediación, como dice Camila, no solamente tiene que ser un gesto intuitivo, sino que la responsabilidad social y política que tiene el mediador también tiene que ir acompañado de herramientas que, desde mi punto de vista, este tipo de programas de formación ofrecen a las personas que están interesadas. Mm. Bien, gracias por eso. Claro, la idea es como del mediador hoy día, es como ese puente que se necesita entre la obra y esos públicos, esos observadores, participantes. Y, y es alguien que, diría yo, que observa, ¿no? Que observa, que analiza y que tiene que tener ciertas herramientas para organizar, contextualizar y entender un poco, no solamente la obra, ¿no? O sea la técnica o el medio que sea, sino de a quién le va a comunicar o va a generar ese espacio que va a permitir alguna interacción, una reacción o que se genere algún producto, incluso también hay mediaciones que son talleres, que se desarrollan cosas. Eh, y esa reflexión, como dices tú, no es intuitiva. Muchas veces a todos nos ha pasado que tenemos que ser como el señor Coral y hacer todo y chuta, y de la noche a la mañana tenemos que transformarnos en un montón de cosas, ¿no? No sabemos cómo y hay que empezar a buscar y no siempre hay tiempo o llegamos un poco corriendo, entonces hay que formarse. Por eso les contaba que llevamos años y hay muchas personas que ya están trabajando y no es algo nuevo, entonces hay una base interesante de experiencias de otras personas también que nos permiten como ya organizar, sistematizar estos aprendizajes y estas perspectivas que debieran tener los mediadores, ¿no? Y cómo podrían enfocar esas acciones que van a ejecutar con algún público en algún contexto artístico. Em, y esa necesidad profesionalizante encuentro también es bien importante y era un elemento que, que es importante remarcar porque no sé si hay creadores acá, a lo mejor podríamos hacer otra consulta. En proyectos como Fondar, por ejemplo, hace un tiempo ya vienen exigiendo, tiene que incluir una actividad de mediación.
Y yo recuerdo muchos colegas, amigos, que decían, ¿qué hago, Jorge? Ayúdame porque, ¿qué es una mediación? ¿Qué tengo que hacer? Eh, y bueno, ahí lo que decía antes, cada uno trataba de responder y lograr dar cuenta con esa exigencia. Y también otros casos de espacios, museos que siguen con unos formatos bastante tradicionales y a veces anticuados y no dan el salto. Entonces reciben solamente grupos de estudiantes, por ejemplo, le hacen una visita y ya, chao para la casa. Entonces, ¿cómo generar también un aprendizaje significativo que quieran volver, que les dé un interés, que les produzca algo ese grupo, que los conecte a lo mejor con ese material que tiene un reflejo, una cercanía con su localidad, con su espacio? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando hablamos del territorio, de la mediación cultural, tiene que ver con ampliar un poco los contenidos que se pueden abordar. Y cuando uno puede dar con esos contextos, genera un aprendizaje, una sensación, una relación importante entre esas personas que asisten a esa obra o ven esa obra. Entonces, bueno, eso es un poco también ya empezamos a aclarar. Si, recuerden, si tienen preguntas, las pueden ir anotando, las van poniendo ahí en el chat y podemos ir o respondiéndole inmediatamente o generar un espacio al final. Eh, entonces empezamos a entender un poco estas necesidades, ¿no? De generar estas nuevas formas de vinculación entre las prácticas y las audiencias. Yo creo que eso es importante. Hay cosas que nosotros podemos saber o haber hecho, pero siempre pueden hacer nuevas. Eso es lo interesante también de estar en un programa como esto, porque lo que uno sabe, a lo mejor el otro no, y empiezan a generarse unas relaciones y unas redes también. Un poco lo he visto en otros programas, como el Diplomado de Artes Aplicadas, que también participo, y es súper interesante esa conexión. Uno no sabe los grupos humanos que llegan y empiezan a ver coincidencias, intereses comunes, y se genera una interacción súper potente también ahí. Tenía otra pregunta para seguir con esta explicación y claro, un poco la estábamos respondiendo, ¿no? De ¿por qué hoy día? No es que no haya ninguno, también no vamos a desconocer que hay otras entidades que también tienen algunos programas o han tenido, algunos se han zafado. Eh, pero para nosotros es un hoy, ¿no? Para nuestra institución. Y, igual es interesante porque también eso tiene respuestas que tienen que ver con necesidades que van, como digo, evolucionando. Y como estas necesidades ya se imponían, por ejemplo, en un formato, un Fondat, eh, empezaron a ocurrir, a lo mejor espontáneamente, pero ya hay gente que a lo mejor quiere ir a ver una exposición, pero con una mediación o con alguien que interactúe, porque verlo solo como que no sé, no se siente con seguridad o incluso a veces no saben cómo entrar a un lugar. Entonces, esta práctica me parece que es importante, ¿no? De ver cómo generar nuevas también respuestas. Ahí la clave también es, como decía, el mediador tiene que ser alguien que observa mucho, que tiene que alimentarse, nutrirse de distintas fuentes. No es que les vamos a dar una receta, ¿no? Y ahí está la receta y aquí se aplica forever, sino que es algo que siempre se puede ir ajustando, interpelándose con quienes uno tiene al frente. Y es súper desafiante y es súper complejo. Algunos de ustedes respondieron que habían hecho alguna mediación y algunos también que no sabían, no estaban seguros. Que claro, ¿cómo saber cuando es algo que ocurre, ¿no? Eso es interesante también a lo mejor después comentarlo. No sé, Camila, si quieres complementar algo. Porque también me parece interesante esto que mencionas, ¿no? Que a veces no sabemos o no nos estamos dando cuenta que lo que efectivamente estamos realizando es una mediación y es parte también de este proceso de formación necesario, ¿no? Como
de poder tener claridad de qué es lo que estamos haciendo, ponerle nombre, sistematizar los procesos, incluir metodologías. Finalmente, como estábamos hablando, es parte del proceso de la profesionalización. Pasar de esta intuición de que creo que estoy realizando una mediación a formalizarlo, nombrarlo y también qué pasa con estas mediaciones, ¿no? Como que también poder entender el impacto que generan, las transformaciones que se van desarrollando, y eso también es muy importante dentro de la mediación en sí, ¿no? Porque más allá de la acción en el momento, y como decía Jorge, no hay elementos ni recetas claves, sino que también es mucho de probar, de ir intentando, y un proceso de sistematización es importante también para ir dialogando y viendo qué está resultando, qué no está resultando, y también porque vamos viendo que todo es muy rápido, ágil y se va movilizando. Entonces, si bien vamos entendiendo ciertos conceptos en algunas de las disciplinas artísticas, también todo es bien móvil y entonces también el enfoque interdisciplinar permite también ir ampliando mucho más las miradas. ¿Y por qué es necesario hoy? También es lo que decía Jorge, ¿no? Porque es necesario activar las redes, porque nadie descubre la pólvora, sino que a medida que uno va conociendo ciertas experiencias, ciertas prácticas que se han realizado, uno también puede ir adaptando, ajustando a las propias realidades, contextos y objetos artísticos, instituciones en las que nos vamos desarrollando. Entonces también es una mirada, ¿no? Es como una forma de también mirar lo que está ocurriendo en nuestro ecosistema cultural, desde esta mirada de los públicos, ¿no? Con esto, como con esto, este enfoque, estos lentes de los públicos que nos permiten también ir navegando y desarrollando esta vinculación y estas transformaciones desde el arte. Entonces, por eso también es muy importante en estos momentos el desarrollo de la perspectiva de la mediación artística con esa mirada de los públicos, ¿no? Sí, y ahí Y- también yo voy a complementar nuevamente lo que dice la Camila. Y una de las reflexiones que han llevado también a profesionalizar esta área y generar investigación es que en el campo del arte habitualmente se goza de un exceso de intelectualización que aleja a la gente del arte. Y ese exceso de intelectualización, especialmente en el arte contemporáneo, impide, por ejemplo, que profesores, que educadores artísticos hablen de arte contemporáneo con niños o niñas o jóvenes que no tienen alguna relación directa o no han tenido experiencias de arte contemporáneo. Por lo tanto, creo yo que también es un buen momento para acercar a la gente de una manera, como bien decía recién, contextualizada, de una manera clara, no banalizante. Aquí yo no estoy, y eso lo digo en términos personales, no quiero banalizar el arte, porque el arte es un área de conocimiento tan importante como todas las que nos rodean, pero no obstante, el arte requiere sí de una aproximación no solamente por un tema conceptual, sino que también como gesto democrático, porque finalmente los que constituyen el campo artístico hoy día no solamente deberían ser personas que estudian arte, sino que también el público común y corriente es una fuente de conocimiento que también debe construir el campo artístico, también debe nutrir lo que se reflexiona hoy día en arte, ya sea arte contemporáneo o arte más, o artesanía o arte más tradicional. Bueno, yo vengo de las artes visuales, pero también me toca ver muchas veces a propósito de los comentarios que hizo un actor que generó mucho ruido, este actor que decía que la danza y la ópera no la ve nadie y saltó el teatro municipal y saltaron todos diciendo que sí es necesario. Bueno, él no es un buen mediador. Así que ahí también tenemos una experiencia de que es necesario más que nunca hablar de artes tradicionales, de artes populares, de arte contemporáneo, contando con una persona que ojalá tenga una formación también que en este caso este diploma ofrece. Sí, es bueno el punto también como la necesidad de educar, ¿cierto? Desde ojalá muy pequeño a todos nuestros ciudadanos que tuvieran más cercanía a los espacios culturales. Y, y creo que también se han hecho muchos avances, ¿no? Y hay muchas cosas. Hace poquito se inauguró un nuevo, se crea en Renca, por ejemplo, que es un centro eh, de formación y de creación eh, que es impulsado también por el Ministerio de las Culturas y son espacios que no es el clásico centro cultural, ¿no? Donde se llevaban ciertas piezas, obras, etcétera, y la comunidad asistía y recibía a lo mejor un material valioso, por supuesto, de cultura.
aquí también ahora hay espacios en donde se va a crear, y también mencionaste otra cosa importante, se investiga, ¿no? Porque los espacios culturales y los espacios artísticos, sin duda, son espacios también de información, de generación de nuevo conocimiento, y producen investigación. No solamente como para los super académicos y ciertos niveles como muy críticos, sino que también para conectar mejor en los espacios educativos, o con ciertas comunidades, ¿no? Y creo que eso también tiene un valor. ¿Por qué formarse, ¿no? Y por qué tener peso? Y creo que ese es hoy día un espacio y tal vez una tarea también de un mediador, ¿no? De tener esa capacidad de formarse, de investigar. Yo decía observar al principio, pero también de reflexionar y de integrar otros saberes. Uno trae cosas, pero también aprende de sus propios procesos o de la interacción con los demás. Entonces ahí hay un espacio que hay que ser bien humilde también, ¿no? De abrirse, entender y ojalá dejar que ocurran estas interacciones. Eh, entonces es un espacio también hoy día, y por eso también, porque hoy día, así lo entendió también la universidad, que es un espacio que forma, pero también que produce investigación, produce conocimiento, y también obviamente que integra a públicos que a veces están muy distantes por ciertas complejidades, distancia, espacio, recursos, etcétera. Y, y es un buen canal también de acercar la cultura, ¿no? Estamos necesitados también de fortalecer y mantener y sostener estos espacios de interacción con la cultura, uno dice, perdón, uno dice público, pero en el fondo son los ciudadanos, ¿no? La importancia de la cultura en una nación es eso, ¿no? Que estamos formando más allá de entretención. Eh, y ahí podríamos entrar en otro debate que no voy a abrir, porque entramos en un aspecto que parece que todo tiene que ser o remunerado o entretención rápida y simple. No sé si podemos también ir anotando las preguntas. Hay gente que está en el chat ahí un poco activo, para que después las vamos tomando. Voy a avanzar a la siguiente, ¿parece? Tenemos, no sé si quieren ver las preguntas del chat, Jorge. Sí, estaba viendo ahí que habíamos Tenemos un en el chat. algunas. Ya. A ver, vamos a pasar a Eh, esta pregunta, perdona, Karina, y te doy el pase para esas preguntas. ¿Te parece? perfecto, perfecto. Gracias. Karina, bueno, parte de la coordinación del equipo de extensión, y que le agradezco aquí públicamente todo su aporte y trabajo y apoyo en este proceso. Claro, aquí también estábamos un poco conectados con lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cuál es el aporte y lo que nosotros pensamos que esto debiera generar o producir, o que se puede inscribir lo reciba también, ¿no? Y, y lo más, diría yo, interesante, complejo también, fue esta articulación con nuestros propios colegas. Porque claro, yo podría hablar desde mi disciplina y todo el saber que puedo tener ahí, pero cuando cambiaba de foco y pasaba a la música, y qué pasa en la música, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? O en el teatro. Y era interesante porque eran respuestas muy distintas, y nos dábamos cuenta que podíamos complementarnos. Y ahí empezó a haber un cruce y empezó a haber como lo pusimos, esta perspectiva interdisciplinaria, que podíamos también, traer cosas de otra disciplina y aplicarlas en un contexto diferente. Y eso es súper interesante. Yo vi cosas, eh, que aplicaban, no sé, era muy distinto un mediador que tenía una formación de historiador en un museo, súper entretenido, sabía mucho, era muy como cordial con las personas, pero fue bien distinto cuando me tocó con una chica que tenía su formación en danza. Entonces hacía mucho hincapié en el cuerpo, la respiración, en el movimiento, y los mismos cuadros como que uno los percibía de otra forma. Era un museo
de Madrid. Y, y era bien interesante eso, ¿no? Como que el mediador también se transforma en alguien que no solo es ese puente, sino que también pone una visión, pone un conocimiento, pone una, una energía, ¿cierto? Que va a hacer que se produzca una lectura distinta, una interacción diferente. Entonces, a mí me dejó una buena sensación eso, y después discutíamos y hablábamos de esta necesidad. Entonces, no solamente que yo tenga que saber de las tres disciplinas y como, uy, si yo no sé de música no puedo hacer nada. En realidad sí, se puede hacer, porque a lo mejor no sabes tocar un instrumento, pero sí escuchas música, tienes una sensación, tienes un gusto por la música y puedes interpelar, a lo mejor te puedes poner a estudiar un poco de esa historia, de esa música y la puedes, en el fondo, poner como un elemento que pregunte, que dialogue con ese grupo humano, ¿no? Y lo mismo para cualquiera de estas disciplinas. Entonces, no es que yo tenga que saber pintar para hacer una mediación de artes visuales, ¿no? Y eso son cosas que van sacando como fantasmas o algunas ideas erróneas también. Y, y eso es una buena capacidad también de ampliar. En Europa tienen mucho eso de, en realidad no son carreras tan cerradas a veces las que estudian, sino son unos cruces bien extraños, ¿no? Gente que estudia como, no sé, historia y hace una especialización en otra cosa, en otra área, que uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasa ahí? Y, y bueno, pasan cosas. Esta idea de la interdisciplina, que es una cosa que las universidades empujan mucho, es porque también hoy día las personas participan de un mundo mucho más dinámico, tenemos acceso a tecnologías mucho más complejas y estamos viendo cómo también se van relacionando, interactuando y cambiando, ¿no? Entonces, esas herramientas también se pueden aplicar y tienen ciertas lógicas que podrían funcionar en distintos contextos. Como decía antes, mi colega Camila tiene a lo mejor la necesidad de organizarlas, ponerle un nombre, ¿no? Para poder evaluarlas también, algo que discutíamos también, podríamos comentar eso. Eh, que es bueno también, no es solamente que genere una cosa ya y me voy, le dicen súper bien, me aplaudieron, sino que también cómo evalúo eso que ocurrió, eso que hice. Eh, ahí también era una pregunta que pusimos y está como un foco también dentro de nuestro diplomado. Sí, ahí complementando con Jorge, también es súper interesante, bueno, yo que vengo desde del área de las artes escénicas, que en el caso de las artes escénicas también hay una como interdisciplina per se, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la mediación a veces es súper importante también poder ir como desglosando cada una de sus partes, la música, la visualidad, y eso también en el fondo también nos pone en esta postura de que la mediación, y también ahora, bueno, la tradición latinoamericana también es mucho de esto, ¿no? De la interdisciplina. Si nos vamos como a lo más como tradicional, en el fondo no es que exista la separación, sino que se producen las expresiones artísticas culturales. Pero también es algo que está ocurriendo en muchos espacios, como decían hace un rato. Existen centros culturales que ya no solo están enfocados en una disciplina, sino en otra, y cómo poder hacer esos cruces, ¿no? En el trabajo con los públicos y que en el fondo exista un goce, unas ganas de la experiencia en la participación cultural de manera más global y no por cada una de las áreas. Y también creo importante en este momento mencionar también que en el caso de este programa de formación, la interdisciplina va a estar siempre como presente. No es que vamos a estar desarrollando cada una de las disciplinas por separado, sino que hay un trabajo ahí entre todos los docentes que somos parte del programa para ir trabajando en conjunto para efectivamente se produzcan estos cruces que estamos proponiendo, pero que no, como mediadores no solo lo estamos proponiendo, sino que estamos observando que están ocurriendo estos cruces desde esta perspectiva. Así que eso también es interesante de visualizarlo desde ya, que no es necesario que alguien solamente venga, o si alguien viene de una de estas áreas, de una de estas disciplinas, en este mismo cruce con el resto de los participantes de estas redes que hablábamos también, va a permitirnos ampliar también otras formas en el hacer de la mediación. Así que por eso también es algo muy importante e interesante de desarrollar.
Sí, y yo voy a responder otra pregunta también que sale en el chat, Ah, que dice cuál es la diferencia entre mediación y enseñanza. O sea, bueno, todas esas preguntas obviamente se van a responder en el diplomado, porque en 2 minutos es muy difícil responder eso, pero no obstante, como spoiler o como aproximación, la enseñanza no es mediación. La mediación es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando tú comienzas a hablar de la mediación como enseñanza, sitúas al mediador como una persona que genera un diálogo unidireccional, como decía Jorge hace un rato. Por lo tanto, para generar diálogos bidireccionales y ser un mediador increíble, obviamente que tienen que haber no solamente intuiciones sensibles, sino que también tienen que haber herramientas. Así que también allá la persona que hizo la pregunta, si necesita más respuestas y más referencias, estamos a su servicio en este diplomado. bien, gracias, Daniela. Sí, es súper interesante la pregunta, porque no es que cuando uno educa, siempre es como la noción de que hay un contenido y una verdad que se le ilumina a otros, ¿no? Y se le entrega a otros. Pero a veces no es esa la forma en la educación incluso, ¿no? Más bien uno facilita, genera, propone sobre todo en las artes, ¿no? Un espacio, un medio y que esa persona se ilumine con su creación y proponga cierto desarrollo, cierta obra. Entonces, hay distintas formas también dentro de la educación. Y claro, lo que pasa es que la educación formal hoy día está construida y articulada en un currículum y tiene etapas y niveles y está todo muy bien clasificado y medido, para bien o para mal. Y hay cosas que entran y otras que no entran. Y hay cosas que tienen buenos resultados y otras no tienen tan buenos resultados. Basta ver cómo la prueba SIMSE todavía no repunta en el indicador de ahí de comprensión lectora. Si bien hubo así como una rayita hacia arriba, es muy poquito todavía. ¿No? Estamos lejos de eso. Y eso son cosas preocupantes, ¿no? ¿Qué está pasando con los jóvenes, los niños de hoy? Como qué leen, cuánto leen, cómo eso, más que lo que leen y lo que sepan y aprendan de tal materia, más que nada es cómo los habilita a que su pensamiento, su proyección, su experiencia puede ser dicha o entendida, ¿no? Eh, entonces hay cosas que, claro, se conectan con la educación de todas maneras. Teníamos esta... Se nos pegó Jorge, parece. No sé si soy yo, se quedó pegado. Otra última pregunta que es para desempeñar después. Ahí volvió Jorge. Ay, perdón. Habías pegado ahí. Sí, Ahora sí. sí, me apareció un cartelito que mi conexión es inestable. Eh, nada, estaba comentando esta pregunta, no sé en qué momento me pegué. Estabas comenzando. Justo al principio. Ah, ya, ok, ya. Entonces no se perdieron mucho. Eh, bueno, pero el perfil un poco está ahí, ¿no? De esto de tener una capacidad y un poco lo que queremos que se entregue y se desarrolle, al menos en una forma inicial y con una experiencia concreta, es tener esa capacidad de diseñar. O sea, pusimos esa palabra, diseñar, o sea, que tiene que ver con tener una idea, desarrollarla, elaborarla, articularla. No es una cosa así como que ya, está la receta, hágala, sino que más bien hay varias opciones cómo articulas tú. Podríamos decir que es como un juego de Lego, pero sin manual. ¿Qué es lo que haces tú? Ah, me interesan solo las piezas rojas, entonces hago una cosa roja, o no, algo de muchos colores, no sé. Y también la idea está de implementar, claro, porque a veces son unos diseños eh, irrealizables, utópicos, que sirven como para objeto de estudio, pero no para algo que puedo hacer concretamente, ¿no? Entonces también, ¿cómo puedo diseñar una actividad, una mediación en la cual tengo
las habilidades o los recursos o la cercanía o ese objeto, ese apoyo, etcétera, para poder ejecutarla de verdad, ¿no? Y luego también, como decíamos, de evaluar. Ah, ok, entonces en la etapa uno me fue más o menos, en la 2 súper bien, en la 3 genial, ¿no? O cómo puedo ir entendiendo en dónde hay espacios de oportunidad de crecer o donde tengo que rebobinar y en realidad hacer un ajuste drástico. Eh, Como decíamos, siempre hay una cosa de interacción y de dependencia también de esos públicos, pero también hay una cosa que uno, por eso es la idea del diseño, hay una cosa que tú preparas y que tú pones a prueba también, ¿no? Y eso te puede exigir cosas, te puede demandar cosas, o te puede hacer que la cosa fluya y se conecte y tú tomas seguridad y vas generando finalmente un buen proyecto de mediación. Eh, la idea de lo interdisciplinario, lo comentaba Camila, ¿cierto? De que vamos a estar en cada curso, tratar de estar los profesores y vamos a estar siguiendo, si bien vamos a tener sesiones donde vamos a hacer focalizaciones, eh, podemos abordarlo de distintas áreas y eso siempre va a ser mucho más nutritivo. Y también como incluso trabajos, pensamos, grupales también, donde puedan compartir sus saberes también. Eh, y los espacios, bueno, son muchos, hemos pensado y le hemos puesto algunas como descripciones. Pueden ser desde museos, ¿cierto? Teatro, biblioteca, espacios culturales, espacios formales y también no formales. Hay varios proyectos que en el fondo convocan a una comunidad y realizan un acto de mediación. Eh, Hay cosas que son transitorias, ¿no? Podría estar en un lugar y desplazarme y realizar una actividad. Y otras que están más vinculadas como también a tener como ciertos eh, procesos o resultados que pueden ser un foco más de un taller, ¿no? Donde desarrolla una metodología y diseñó una serie de actividades que finalmente esa persona no solamente interactúa y reflexiona, sino también produce algo. También pueden ser cosas de ese tipo. Entonces, es una cosa bien diversa, bien amplia, y es interesante. Eh, Karina, te pido ayuda, si puedes generar otra pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí son creadores en alguna de las disciplinas? Y a lo mejor si nos pueden poner sus disciplinas. Porque también, como comentábamos al principio, en algunos concursos, algunos espacios, también piden, ¿no? Que el mismo artista haga la mediación, eh, que es una forma también interesante, pero claro, si yo no estoy preparado, no sé cómo hacerlo, y voy a hablar un poco de mi proceso, me voy a una situación técnica, que es un poco lo que he visto casi siempre que ocurre, porque parto de mi saber hacia ti. Cambio el mediador es como ese puente que está entre estas dos cosas, ¿no? Esa obra y este público. Entonces, es distinta la posición. Entonces nos ponen como en jaque cuando le piden al artista que además haga la mediación. Es como chuta, termina siendo o una visita guiada o una situación de fenómenos técnicos, que no está mal, ¿no? Pero no podríamos decir que tal vez eso no es una mediación. Uy, Camila, no sé si quieres comentar algo respecto a esto. Sí, ahí también, sí, sí, no sé si Karina ahí lo logró con la preguntita, sino también ahí pueden ahí interactuar a través del chat, comentarnos un poquito eso. Que claro, efectivamente, como dice Jorge, están los creadores que pueden ser quienes puedan desarrollar estas instancias de mediación, pero que también las puedan integrar también en el ámbito desde la creación. Yo que vengo del ámbito, como les decía, de las artes escénicas, es súper importante también cuando desde el misma como confección de la idea de lo que se está armando de la obra, se integra la mediación, que la mediación ya ahí comienza a ser parte también del proceso creativo, del desarrollo de esa obra de teatro, por ejemplo, y no ya viene solamente como a complementar una vez que se termina la fase. Entonces, también, claro, por ahí ponen el, el conversatorio post-función en el Mm, teatro.
cuántas otras cosas más podemos desarrollar como mediación en relación al teatro y también cómo ese mismo conversatorio postfunción, que aunque estemos ahí medio agobiados de tanto realizarlo, cómo también le podemos dar un giro, cómo podemos armar un proceso completo donde ese conversatorio sea parte de la instancia de mediación y no sea la actividad de mediación per se, ¿no? Porque también eso es importante pensar la mediación también como parte del ciclo formativo, creativo, digo, de una obra. Y eso también es algo que es interesante cuando estamos enfrentados a creadores. Pero también está la otra parte, ¿no? Cuando ya la institución o la organización ya nos pide como complementar con la actividad de mediación y cómo eso también va generando también transformación en las instituciones, ¿no? Como la creación de las mediaciones también van involucrando a los públicos de tal manera en que ya se convierte en un eje y no viene a complementar, sino que es la parte fundamental también, como también van desarrollando y reestructurando también las instituciones. Oye, está muy interesante aquí fotografía, El- Sí, música, yo teatro. acá hay otra pregunta, Camila y Jorge, que ¿Mm? dice, de Ana Sí. Paula, dice, el espacio de la mediación artística es siempre un ejercicio pedagógico por naturaleza o per se. Yo creo, y es una opinión, digamos, como desde mi experiencia, que no existe per se un ejercicio pedagógico, existe una intención pedagógica. Y siempre que haya una intención pedagógica, ya esa experiencia podría transformarse en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también depende del contexto, porque nosotros podemos estar teniendo intenciones pedagógicas en contextos en donde no está precisamente todo adecuado ni generando un espacio que permita hacer una experiencia nutritiva, enriquecedora. Hay un montón de factores cuando se habla de ambientes que son ideales para la enseñanza-aprendizaje. Tú no puedes generar, no puedes tener una intención pedagógica arriba de una micro a no ser que exista un elemento que te permita generar una experiencia, pero siempre hay elementos tales como el ruido, la condición de la persona, la intención del mediador, la capacidad de retención de información probablemente que tiene un niño o niña, o sea, hay un montón de elementos también que vamos a hablar en el diplomado, que es que no es que uno quiere mediar y listo y ya se generó como, como un efecto mágico en la mediación, no, hay un montón de variables que intervienen para que un proceso de mediación sea apropiado. Yo soy profesora de origen y bastaba que un niño se enfermara en la sala de clases para que ya toda tu planificación se fuera a la basura. Por lo tanto, lo mismo pasa en espacios no formales. Basta que haya una situación que genere un corte y ya tu intención pedagógica va a tener que ser adaptada o interrumpida o contextualizada. Así que también ahí, gracias Ana Paula por la pregunta, porque no todo, es como dicen, todo es arte, no todo es arte, y Claro. no todo tiene una finalidad pedagógica, sí, intenciones, pero hay variables que también vamos a dialogar en este diplomado. Sí, súper. Está buena esa pregunta también. No sé si vayan, nos queda un poquito de tiempo todavía para que pongan algunas otras preguntas que podamos ayudar. Es bien interesante la diversidad de creadores que hay, ¿no? El cine, el teatro, educación física, música, dirección de fotografía. Y eso es interesante porque si eso estuviera como en el grupo del taller, del curso, es como esa diversidad también nutre, ¿cierto? Y interactúa y se produce una interacción eh, súper enriquecedora, porque hay distintos puntos de vista, saberes, conocimientos, eh, que se ponen en juego y en relación. Eso es también una oportunidad. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí se me cambió como con información más concreta. Bueno, esta parte que estábamos hablando era un poco esto, de ponernos, situarnos, de pensar y introducir de alguna manera, ¿cierto?, cuál es nuestro foco y lo que pretendemos aportar también. Entendemos que es un aporte que uno hace a un grupo humano y después eso va a aportar a otros, ¿no? Una cadena virtuosa que esperemos que ocurra. Y, y donde también vamos a fortalecer nuestros ecosistemas, que realmente son bastante sensibles, precarios, ¿no?
distintos cambios, como vienen cambios ahora, hay que estar atento a qué va a pasar. Siempre uno tiene esperanza, hay cosas que ocurren, que no ocurren, entonces también esto son herramientas que podemos ir implementando. Karina, ¿hay más preguntas que se me fue ahora el chat? Em, no he visto más preguntas aparte de las que ya se respondieron. Si se me pasó alguna, por favor me avisan en el chat. Ya. Lo que sí me gustaría dar una información más técnica. Voy a dejarles en mi chat mi contacto, que igual está disponible a través de la página web de la Facultad de Artes UC en la sección de Educación Continua. Pero aquí se los envío. Pueden escribir, les voy a dejar también el correo. Pueden escribir al WhatsApp, pueden llamar o pueden escribir al correo con cualquier consulta o solicitud de información. Y bueno, temas de inscripciones también son a través de la página de la facultad o desde Educación Continua UC. Ujú. Así que estamos muy disponibles para responder todas sus consultas. Perfecto. Quería hacer un comentario ahí aparece el tiempo, la duración del diploma sería como en esa fecha, de abril a diciembre, al inicio de diciembre, y aparecen dos fechas. Hay 3 sesiones que van a ser presenciales, algunas van a ser visitas a espacios eh, de distinta orden en cuanto a mediación para hacer un análisis en terreno y tener una experiencia ahí, y otros que van a ser para ver esos proyectos que se van a desarrollar y ejecutar en algún grado de los mismos estudiantes. Entonces, esas últimas dos son en Campo Oriente y son un espacio también súper enriquecedor como para el intercambio y conocer todas esas experiencias. Eh, en otros diplomados hay gente que está en regiones, no sé si aquí hay alguien de región, si nos quiere contar. Eh, y claro, les damos un calendario para que puedan organizar si sea posible y tal vez ayudarlos a que puedan venir en esas sesiones, ¿cierto? Y participar. Y en caso de que no pudiera ser, bueno, adecuamos ciertos contenidos para que también lo persigan y sean parte de esas sesiones con todo el grupo del curso, que son cosas interesantes igual, a veces incluso pueden estar en otros países, nos ha tocado uno de los otros diplomados, gente que por razones obvias es mucho más complejo que vengan un par de días, ¿no? Pero, pero bueno, siempre está la oportunidad. Ah, y Puerto Varas y Viña del Mar, genial. Entonces ahí hay ya para que vayan entendiendo un poco cómo puede ser y que se organicen. Después de eso, el calendario se les entrega con tiempo para que puedan planificarse y se les va a indicar oportunamente, digamos. ¿Ya? Llegó, parece que otra pregunta. Ah, ¿cómo puede postular? Sí, ahí Karina es nuestro enlace y ahí está mandando información. También Karina les va a mandar a todos el material que un poco tiene la difusión y tiene también, que lo puedo pasar ahora rápidamente antes que nos vayamos, eh, información del mismo diplomado, ¿cierto? Pero también de los cursos, hay unos descriptores de los cursos. Tenemos desde unos fundamentos que son teóricos a otras cosas que son prácticas, ¿no? Del tema del diseño y la implementación. Entonces la idea es como que no es solamente teórico ni una cuestión de análisis o lectura teórica, sino que el foco que nosotros tenemos es que a partir de eso puedan llegar a un producto, ¿no? A un diseño concreto en algún ámbito, que puede ser ficticio incluso o concreto en una comunidad, en un espacio, no sé. Metodología, hay varias maneras, ¿no? Bueno, las van a ser clases sincrónicas online. Tenemos estudios de caso, vamos a tener especialistas invitados, hay distintas metodologías como bitácora, portafolio, también foros, vamos a tener algunos materiales para analizar o experiencias y analizarlas. Y la última parte van a ser estas tutorías para que desarrolle cada uno su proyecto, ¿no? Entonces que termine cada uno con un proyecto de mediación. Y se articula con estos 4 cursos, uno de introducción a estos fundamentos de la educación artística,
Después la educación, la mediación, perdón, en los espacios y contextos, que son diversos y los vamos a ver desde su evolución y también como desde los distintos procesos. Eh, También el tercer curso ya es la formulación de esta estrategia, de hacerse esas preguntas y ese diseño, y ya el cuarto es ejecutarlo, proyectarlo y ojalá implementar y medir esa mediación, ¿no? Entonces, para que tengan en concreto una experiencia de formar un diseño y un programa eh, según las motivaciones o capacidades que ustedes tengan en una disciplina. Ahí hay un poquito más de información, esto les va a llegar, así que lo voy a pasar un poquito rápido, que van un descriptor un poco de cada curso y Sí, la yo cantidad de horas. mañana le haré llegar un correo a toda persona que se haya inscrito, independiente de si pudieron asistir o no. Les va a llegar la información del diplomado, el link a la grabación de esta instancia y también el folleto con todo este desglose de cursos que estamos viendo aquí. Bien, gracias, Karina. Entonces ahí van a tener, para que lo puedan analizar, revisar, y como decía Karina también, si tienen consultas, dudas, bueno, pueden hacerlas llegar también para que podamos dejarles con toda claridad. Aquí aparece Claudia, que vi también está conectada. Un saludo, Claudia Sangüesa, una profesora y amiga, y está hoy día trabajando en el área de mediación en el MAVI, usted, así que también hacemos una propaganda ahí al MAVI. ¿Estás por ahí, Claudia? Cristian, profesor de música también, que ha sido un gran aporte como desde esa disciplina. Ignacia Colea, también de teatro, que ahora está en postnatal, así que no puede estar con nosotros. Bueno, a quién está dirigido, ¿cierto? Es bien amplio en ese sentido. Si ustedes no se ven reflejados ahí, bueno, hagan la consulta y no sería problema, yo creo. Estos son los requisitos que pide la universidad generalmente como estándar para un diplomado. Beneficios para alumnos de educación continua, aquí hay certificados, etcétera. Está el valor también. Y después pueden preguntar por los descuentos. Termino con el WhatsApp, que tú parece que dejaste este número también, Karina, ¿no? Que también lo Sí, pueden, el si mismo no número sacan que nota. está aquí, es Perfecto, el número de la Facultad de Artes, del área de ya, educación continua. genial. Bien, no sé si se nos queda alguna pregunta para no dejar a nadie. Parece que En no. el chat, por lo menos, no hay nada más. Ok, y ya estamos como bien en la hora. Nada, si no hay un comentario, una pregunta, darle las gracias a mis colegas, a Karina, al equipo de educación continua y bueno, a todos ustedes por su entusiasmo, su interés. Esperamos que haberlos motivado, haber aclarado dudas y ojalá que podamos vernos en abril en esta primera versión, que para nosotros estamos bien contentos y un poco emocionados y expectantes a lo que va a ocurrir ahí. Así que, nada, en parte darle las gracias y espero que nos encontremos.